¿Qué hola chavos? ¿Cómo están? Estamos aquí en nuestro primer programa de 2 bits. Les tenemos varias sorpresas preparadas en un futuro, entonces, bueno, acompáñenos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, mi nombre es Daniel, me pueden llamar Punko, les doy permiso, no se pasen de lanza. Yo, Carlos Javier, Carlos Smasher, me encuentran en Twitter. Y luego haciendo promoción. Nada más, luego. Claro. Yo me llamo Luis, casi nunca uso el Twitter, así que... Pero pues ahí estamos como Luis Navarro 0710. A mí me pueden encontrar como @punkostation, @punkostation. Y bueno, pues les tenemos hoy una pequeña reseña de la historia. Bastante importante. Una consola que en lo personal, bueno, me ayudó a crecer. Tanto psicológica como motrizmente. A todos nosotros. A todos. Sí. Fue una consola maravillosa. Y esa consola es precisamente el Nintendo. Algunos piensan que es la primera consola de Nintendo, pero no. Y de hecho, Carlos creo que se le olvidó desconectar la primera consola de Nintendo que salió. Pero bueno, de esa no vamos a hablar porque esa es otra historia. Si no, tendremos que hacerlo más largo. Sí. La primera consola de Nintendo fue el TV Game 6, que era una especie de Pong, y se llamaba TV Game 6 porque tenía 6 modos diferentes de Pong. Después salió el TV Game 15, que eran 15 juegos diferentes de Pong. Y bueno, después ya llegamos a lo que todos conocemos como Nintendo, o en América NES, o en Japón como Famicom. De hecho, primero salió en Japón. Carlos, si nos haces el favor, les vamos a presentar justamente la consola. El Famicom Disk System. En esta, exacto. Es la primera consola de Nintendo en ser oficialmente fue que usara cartuchos. Primero fue Atari en América, llegó Nintendo en este terreno, primero en Japón. Fue la primera antes de Sega. Sega empezó en el 83. Exacto, ojo, porque algunos aquí en México, muchos conocimos el Family, que es completamente diferente. ¿Por qué? Bueno, el Family podría reproducir los cartuchos del Famicom sin ningún problema, y de hecho podría reproducir juegos pirata. Pero el Family tenía estos dos controles que ustedes pueden ver aquí. Se conectaban y en el Famicom, ¡tarán!, vienen añadidos. Entonces no es lo mismo, no se dejen engañar. Además se llama Family Computer. Esta es una consola que conseguí en eBay a bastante buen precio. Cabe aclarar que el segundo control tiene un micrófono. Trae, obvio, normalmente van a ver todo esto en japonés para retirar el cartucho, igual como lo vimos después en el Super Nintendo, pero en otro día vamos a discutir eso. El puerto para añadir el cartucho, y vamos a usar Kid Drácula para... Este juego de Kid Drácula es de lo mejor que yo he visto en el Famicom. Es básicamente una parodia de Castlevania. Y es buenísimo. El juego es maravilloso. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, consíganlo y jueguenlo porque no se van a arrepentir. De hecho, venden los adaptadores para que uno lo pueda jugar en el Nintendo. Entonces, no compren piratería. No. Por favor. No me los quiero madrear. ¿Sale? Entonces, esta fue la primera consola de esta generación, por así decirlo. Esta salió en Japón. Después creyeron que no iba a servir el modelo, que los japoneses son muy aerodinámicos, que que yo, y entonces, ¿qué fue lo que sacaron? Entonces viene nada más y nada menos la consola que la gran mayoría conoce, es esta, que es el Nintendo. O Nintendo Entertainment System. O NES. ¿Sí? NES. Esta consola es, bueno, aparte de ser mucho más aparatosa, ya tenía salidas RCA, como podemos ver aquí. Esta consola tenía la misma resolución, pero tenía una mejora, por supuesto, por tener la salida RCA. Los controles cambian, aquí los controles sí se le pueden conectar y desconectar a placer, cosa que era maravilloso porque de pronto en algunos juegos uno era tan ansioso que terminabas por madrearte los botones, entonces sí podías comprar otros y cambiárselos completamente diferente. Ahora, Nintendo cometió un grave error
que era el pin que está hasta el fondo, el adaptador que está hasta el fondo para leer los pines de los juegos. Resulta que salió defectuoso. De hecho no viene ni siquiera atornillado. Yo a este Nintendo se lo cambié, tiene uno nuevo y no viene atornillado, se le puede zafar completamente. Al momento de leer los juegos, porque uno tenía que meter el juego. ¿Tiene un juego? Aquí. Este es el cartucho del NES, mucho más grande que el del Famicom. Que todos conocimos, fue con el que conocimos esta consola. Exacto. Estos juegos se metían al Nintendo y después de entrar tenía uno que hacer esto, bajarlos para que pudiera funcionar. Este Nintendo ya con los nuevos pines ya no es necesario ni siquiera hacer esto. Solamente meto el cartucho, lo prendo y ya funciona sin ningún problema a las mil maravillas. Pero eso iba haciendo que se aflojara y llegara un momento en que pasara lo que a todos nos pasaba y nos frustraba completamente, que era, lo prendíamos y empezaba a flashear. Y tenías que empezar a soplarle y a soplarle para que empezara a... Entre que se ensuciaban los cartuchos y la mala idea de hacer eso. Ajá, era completamente erróneo el soplar, pero todos teníamos esa costumbre sin saber por qué. Era algo que siempre hacíamos, que de hecho en el cartucho dice que no deberías hacerlo. Es el consejo más ignorado de Nintendo en toda la vida. Los cartuchos dicen, por favor no sople, por favor no le meta mano, ni limpie con solventes, ni nada de ese tipo. Oh, está duro porque los pines son nuevos. Pero, bueno, era increíble lo que uno sufría con esta consola. Sí. Entonces, Nintendo tuvo la idea de, ¿por qué no la mejoramos? ¿Por qué no sacamos una consola que pudiera funcionar mucho mejor, sin necesidad de estar haciendo esa función que era, de hecho por eso le dicen tostadora, porque tenías que bajarlo como si fuera pan para que pudieras leer el juego. El top. Top. Ah, el top. Aquí está. Y por la cinta, ahí estamos. Sacaron este aparato. ¿El Nintendo Top Loader? Este aparato es el Nintendo Top Loader. Cuéntanos un poco, Carlos, te veo ansioso. Esta versión fue sacada por el problema de los pines. No todos los Nintendos, casi ninguno, pudo sobrevivir a ese problema. Y esta consola ya tuvo la maravillosa idea de no tener que estar moviendo el cartucho para poder manejar ya no tenía que estar moviendo el cartucho para poder estar metiendo el juego. Ya esto ya venía todo incluido, ya no tenías que volver a hacer nada. Nos venía con un hermoso control de hueso, mucho más ergonómico que el control cuadrado, y que sirvió para inspiración para el Super Nintendo. Exacto, la mejora que tenía era increíble. De hecho, creo que el modelo en Japón tenía también las salidas RCA, pero aquí en América lo sacaron con coaxial o RF. No me pregunten por qué carajos mejoraron una cosa y empeoraron otra. No tenemos idea. Pero bueno, este aparato ya es mucho más confiable y ya no hace falta hacer tanto teatro para poder leer los juegos. De hecho, es un poco difícil conseguir estas consolas, pero no es tan difícil. No son tan baratas tampoco, están alrededor de $100, más o menos, 100, $130. Las pueden conseguir en eBay o en su país, en algún bazar donde puedan vender este tipo de aparatos. Entonces no es tan barato porque finalmente el NES puede costar alrededor de $20, $30. Entonces sí es una idea, un incremento bastante fuerte. Pero bueno, esta fue la mejora que le hicieron. Sacaron un sistema para el Famicom, un periférico bastante interesante que era este que trae Carlos, precisamente. De hecho, trae el Famicom para mostrarle al respetable cómo se ocupaba. Este armatoste es el Famicom Disk System. ¿Qué era el Disk System? ¿Tienes un disco por ahí que nos puedas facilitar? Sí, aquí está. Este aparato tenía este tipo de juegos. Como podemos ver aquí, eran disquetes. Espero no estar dando el charolazo ahí espantoso. Pero bueno, eran disquetes que tenían un lado A y un lado B. Algunos juegos, como aprendí a la mala,
después de creer que no servían, se metían para leer una parte del cartucho y después en japonés decía inserte lado B en japonés. Entonces, sin apagar el sistema, tenías que sacar el disquete, voltearlo, ponerlo del lado B y entonces ya podías empezar a disfrutar juegos como Zelda, que además, por alguna extraña razón, no sé si tenía más canales o el soundtrack era diferente. Me parece que los cartuchos tienen un poco más de memoria que los disquetes, pero por alguna razón los juegos en disquete se ven mejor, se escuchan mejor. No sé cuál es la razón, pero es otro completamente diferente. Si tienen la oportunidad de jugar estos juegos, son verdaderamente maravillosos porque la experiencia de juego es completamente diferente. Por ejemplo, en Zelda se escucha diferente el soundtrack, se escucha completamente diferente. Este juego es el Doki Doki Panic, que es un juego que no conocemos aquí en América como Mario Bros. 2, porque los personajes son diferentes. Estos personajes son como del Medio Oriente. Y finalmente en el Mario 2, bueno, pusieron a Mario, a Luigi, a la princesa y a Toad. Bueno, que si se ponen a ver los escenarios de Mario Bros. 2, Exacto. Están completamente ad hoc con la imagen de los Sí, personajes. aquí uno se explica de dónde coño viene el desierto, ¿no? Entonces, básicamente es eso. No me sé bien la historia de qué fue lo que pasó con este cartucho, pero bueno, esa la contaremos en otro momento. Pero este fue el juego que no nos llegó. Super Mario Bros. 2. Que podemos ver aquí en esta cámara. Perfecto, bueno. Pues entonces este aparato, como podemos ver aquí, espero que podamos verlo, se conectaba aquí arriba. Es al revés, pedazo de... Aquí arriba, ahí está. Y entonces al momento de prenderlo, leía la parte de abajo que era el Disk System y ya los cartuchos, bueno, los disquetes se insertaban por esta parte y todos muy felices y shalala, y colorín colorado, ¿no? Entonces pasemos a la mejora de ese sistema, ¿Qué se llama? que Carlos nos lo va a presentar en este momento. El Twin Famicom de Sharp. Es una consola oficial, a pesar de decir Sharp. Fue una colaboración entre las dos compañías y fue la mejora de el Famicom original. Aquí tenemos el switch donde podemos jugar cartuchos o podemos jugar los discos. Aquí arriba se inserta el cartucho, como pueden ver en el puerto. Los controles son exactamente igual que en el Famicom. Vienen ya añadidos a la consola, no se le pueden conectar externos, salvo por algunos periféricos como el teclado. Había Famicom en Japón sacó una cantidad de cosas que en América a mí me hubiera encantado ver y conocer, como este teclado que servía para algunos juegos y ciertas maravillas. Pero bueno, el Famicom, aparte de tener ya también entradas RCA, tenía ya, era como el CDX de Sega, que sacó un aparato mucho más pequeño. Ya no era el Transformer que teníamos que poner el Sega Genesis y luego el 32X. CDI y luego el 32X y quedaba Optimus Prime. No, el CDX era una cajita así y arriba iban los cartuchos de Genesis y abajo iban los juegos de Sega CD. Esto es muy parecido, arriba van los cartuchos del Famicom normal y en la parte de abajo van los cartuchos, ¿sí? Los disquetes pues del Famicom Disk System. Entonces bueno, este fue la mejor en Japón, está bastante mono, no es tan compacto como el otro, pero tomando en cuenta que lee los disquetes, estos que son los que a nosotros nos interesaba, bueno, era una mejora bastante buena. Y bueno, vamos a pasar ahora a los mods. Carlos, no estés tirando las cosas. No. ¿Y todavía puedes tocar? Sigue. No pasó nada. No le pasó nada. Porque nadie vio. Son los cartuchos que indicador, el aparato posicionador. Muy bien. Mira, aquí está. Ñaca. Tenemos aquí, como pueden leer aquí, sí, no se equivocan, dice Oster.
Y aquí va un cartucho de Nintendo. Esta es una modificación que mandé a hacer con un amigo que vive en Alabama. Él es ingeniero, estudia en el MIT. Y pues le dije, oye, ¿cómo ves si hacemos esto? Conseguimos una tostadora, yo lo compro. Yo compro la tostadora, compro el Nintendo, te los mando y tú me haces el favor de modificarlo para que quepa los cables, circuitos, etcétera, dentro de una tostadora, porque el chiste era que el primer NES era una tostadora por la función que tenía que hacer. Entonces, como broma, como parodia, dijimos, bueno, vamos a hacer una tostadora de veras. Entonces me dijo, sí, pero no te cobro, lo único que tienes que hacer es comprar 2 de cada cosa para yo quedarme uno. Entonces dije, maravilloso. Le compré 2 Nintendos, compré 2 tostadoras y él se encargó de desarmarlos, modificarlos y bueno, quedó así. Aquí tenemos los puertos. Aquí es la parte donde entra el juego. Literal, para leer el juego, para encenderlo, tenemos que hacer esto. ¿Se escucharon? Y aquí adentro, bueno, aquí se prenden unas luces LED así muy mamonas y todo. Y tiene salidas RCA. Entonces es una modificación hecha por nosotros bastante coquetona, por así decirlo, ¿no? Y bueno, esta es una modificación que nosotros hicimos. Y pasemos a la más bella de todas, ¿verdad? A la que más cariño le tenemos. Y aquí viene el enorme. Es el que tiraste. No sé si quepa cuadro. Es el que tiraste, no seas cabrón. No, mames. Este aparato es la N82 de Nintendo. Consentido. Es muy difícil de conseguir. Acabo de tirar un control, por cierto. No sé por qué no estaba bien puesto. Pero bueno, Déjame ver. es un control como sea, no se cayó el aparato. Todo es culpa de Carlos. Sí, vale. En fin, este aparato no salió nunca a la venta. Es es una unidad un demo. sistema que le daban solamente a las tiendas oficiales de Nintendo para que las tiendas pudieran tener los juegos adentro. Aquí no sé si alcancen a ver que adentro tiene los juegos ya puestos, ya colocados. Yo coloqué los 12 juegos que más me gustaban y los que se podían, porque finalmente no todos se leían. Hay unos juegos que tienen dos o tres capas y no se puede, como el Super Mario Bros. 3, por ejemplo, no se puede ver aquí. Se puede ver, pero en la parte de abajo, donde está la plataforma, se ven solamente el código binario. No se ve la plataforma como debería ser donde está caminando Mario. Si el Mario está caminando sobre numeritos, entonces se ve bastante extraño. Las tortugas también, por alguna extraña razón, no lo quiso leer. Lo leía, pero lo leía mal, igual se veía el código binario por todos lados. Al principio estaba mal. El Double Dragon también pasaba lo mismo. Hay algunos juegos que no son compatibles con ese sistema. Porque esos traen un chip especial. Ya traen otro chip, ya son juegos más avanzados. Este es de lo primero que salió para poder reproducir los demos. Finalmente era un sistema para probar los juegos. Entonces salió con la tecnología que se tenía en ese momento. Juegos un poco más nuevos como esos. El Punch Out lo leyó sin ningún problema, el de Mike Tyson. Entonces para mí fue maravilloso. Y bueno, esta consola entonces solamente la tenía en las tiendas y nunca salió a la venta. Es bastante difícil conseguir hacerse de una. Generalmente la gente que las tiene, cuando lo anuncia en algún lugar, en Facebook o en eBay, en Mercado Libre, etcétera, que tiene una consola de estas, generalmente vuelan y es escaso. O sea, se pueden encontrar una vez al año, a veces ni siquiera eso. Y bueno, esta me gusta más. Salió antes que esta, la M. ¿Cómo se llama el otro modelo? Se me olvidó completamente en este momento. Creo que es la M81 o la M8, nada más. Que ya traía los juegos precargados. No era como esta que se le podían cambiar los juegos. Era una consola como blanca, como color perla más o menos. Y tenía los juegos ya cargados, no se le podían cambiar. A mí me gusta esta porque le puedo poner los juegos que yo quiera. Procuro no abrirla para no estarla manoseando y aflojando de más. Pero tiene un medidor de tiempo en la parte de atrás. Para que no se queden con la duda, se lo vamos a enseñar. Aquí atrás tiene como un medidor de tiempo, creo que es este. ¿Aquí? Es este. Aquí se le puede cambiar el tiempo
a diferentes minutos para que la gente que estuviera... Yo personalmente la jugué en la tienda de Nintendo que estaba por el World Trade Center. Y creo que tenía algo así como 15 minutos. Entonces uno se podía poner a jugar el cartucho que quisiera durante... No, mira, son 30 minutos. Durante 6 o 30 minutos o 30 segundos. No, 30 también. segundos, fíjate. Tenía hasta 128 minutos, que eran bastante tiempo, incluso para terminar muchos juegos de esa época. Me acuerdo que llegaba a la tienda de Nintendo y había una fila de chamacos junto conmigo, todos formados para poder jugar los juegos de Nintendo que se podían jugar ahí gratis en la tienda, porque esta unidad era de demo. De hecho venía en un mueble con una televisión y estaba bastante coquetón. Entonces es bastante difícil conseguir una de estas, pero si lo pueden hacer y tienen el capital, créanme que vale mucho la pena. Y bueno, pues creo que con esto terminamos esta parte de la pequeña historia que les tenemos de las consolas de Nintendo. ¿Cómo ven? Bien. Híjole. Sí, no. Sí, Sí, no. Está increíble. Sí, no. No, yo Es creo una que- historia muy a huevo. interesante porque básicamente todo esto fue lo que le dio un monopolio a Nintendo. Nosotros conocimos a Nintendo por estas consolas, por los juegos que tuvo y porque era la única consola que tenía Mega Man, Castlevania, todos esos juegos en Zelda. Ninja Gaiden, Ajá. Zelda, Mario. Todos entramos con Mario a jugar. Nintendo estableció un estándar de calidad, que fue el que puso el estándar de calidad de aquí para arriba. ¿no? Es extraño algo- porque el Atari, según yo, tiene 8 bits también. Y las gráficas son completamente diferentes entre el Atari y el Nintendo. Entonces, sí es un brinco generacional muy grande, a pesar de ser de la misma capacidad en bits, por así decirlo. Pero Nintendo logró salvar a una industria que estaba completamente muerta. Y no gracias a E.T. O sea, ahí sí no le echamos la culpa. E.T. no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, de la caída de Atari y los videojuegos, eso fue algo completamente... Fue una pequeña parte de todo un monstruo que se generó. Sí, pero finalmente fueron malos manejos de la compañía de Atari. Warner Brothers Y también creo que por ahí tuvo algo que ver, compró... o sea, hubo todo un relajo En para general que... el marketing estaba mal direccionado. Exacto, entonces Sí. eso fue lo que le empezó a dar en la madre poco a poco a Atari. No le echamos la culpa al pobre de E.T. porque sí, no es el mejor juego del mundo, lo admito. Pero está no es mal, el peor juego del pero mundo. no le dio en la madre a la industria de los videojuegos. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Y bueno, pues sí, esto a mí me marcó mucho, porque yo jugaba en Atari, empecé a jugar el juego de Enduro, entonces eso fue de lo primero que yo empecé a jugar y lo que me atrapó para seguir en los videojuegos. Pero cuando tuve un Nintendo fue una cosa verdaderamente maravillosa, todo, los juegos. Había unas adaptaciones que yo creía que eran las de las maquinitas, por ejemplo el Double Dragon 2, yo pensé que eran de las maquinitas, no tiene Nada. absolutamente nada que ver, Sí. pero es un excelente juego. Es un juego increíblemente maravilloso. El de las Tortugas Ninja, el primer juego de las Tortugas Ninja, yo creí que era el de las maquinitas y no tiene nada que ver. Poco era Ni nada. tantito. Pero es un muy buen juego y uno de los juegos más difíciles que hay para Nintendo. Entonces, después salió el de las Tortugas, el arcade game, que fue algo maravilloso porque podías tener ya más o menos la maquinita en tu casa, que aún sin tener las mismas gráficas, ni el mismo sonido, ni nada, bueno, estaba simulando, entonces era bastante maravilloso, ¿no? Y después salieron juegos ya como el Mario Bros 3, que fue algo completamente increíble, Revolucionario. ajá, y aprovechaba las Gráficamente, capacidades de como- Nintendo a su máxima capacidad. Juegos como Zelda, que son memorables, como Punch Out, juegos como Little Samson, que también es bastante fluido, bastante increíble el juego. Los Mega Man, entonces... Bueno, Sí. esta consola tiene juegos que son maravillosos y juegos de los más caros en cuanto a colección se refiere. Entonces, si ustedes se van a dedicar a coleccionar juegos, este sistema es el Nintendo es una consola muy noble, muy linda, pero también puede ser no tan barata. Entonces,
vean cómo están los precios, vean qué consolas están de moda en este momento, porque eso va a hacer que ustedes puedan ahorrar muchos o miles de pesos o de dólares, ¿no? Si van a, por ejemplo, si van a coleccionar Sega Genesis, es un muy buen momento porque los juegos de Sega Genesis están muy baratos y no están sobrevalorados. Hay muchos juegos de Nintendo que sí están muy sobrevalorados y conseguir un Little Samson en $1,500 o en $2,000 es muchísimo dinero. Entonces, si ustedes lo van a hacer, si van a dedicarse a coleccionar, búsquenle, sean completamente honestos en cuanto a su presupuesto, cuánto van a gastar, y tengan paciencia. Háganlo porque les gusta. Mucha paciencia. Sí. Porque coleccionar nada más porque es algo popular, cualquiera lo hace. Coleccionar algo que te gusta, como nosotros, el tener esto es porque marcó toda una generación, nos marcó de por vida Nintendo, por eso tenemos esto, no por otra cosa. También, ¿cuáles fueron sus juegos favoritos de la consola? Pues, híjole, para mí Punch Out, definitivamente Punch Out sería la primera posición, y después viene una larga lista, bueno, 6 de Mega Man, porque nada más salieron 6 para y ahora ya está el 10. Claro, ahora ya está el 10. el 9 y el 10, que son muy retadores, mucho más que los de Nintendo, pero bueno, no se diga. Pues a fin de cuentas, los primeros Mega Man, Punch Out, pues Mario Bros 3, Sí, bueno, a mí de los juegos que más me han gustado en toda la vida han sido el Punch Out. De hecho, mi amigo favorito es Little Mac, por lo mismo. Entonces, ese juego, Metroid creo que es otro muy buen juego. Castlevania, de las Tortugas 2, le tengo especial cariño por haber tenido ya un juego de maquinita en casa. Double Dragon 2, yo lo jugaba, me acuerdo, al principio como que me decepcionó que no fuera el juego de la maquinita, pero se fue compensando con un buen juego, una buena historia, y ese lo jugaba mucho con mi hermano, entonces también tiene muy, muy buenos recuerdos de eso. El Zelda, por supuesto, yo soy muy fan de Zelda, y el juego del primer Zelda era verdaderamente maravilloso. De hecho, hace poco lo volví a jugar, lo acabé y me sentí como si estuviera en aquella época por lo excelente juego que es. Super Mario Bros 3, bueno, el Super Mario Bros normal, que era muy buen juego, y el salto ya al 3. El 2 es un muy buen juego, a mí me gustó bastante, pero el Mario Bros 3 es así como que el top en Nintendo. Y el Little Samson creo que es otro juego bastante bueno para esta consola. Para mí, Super Mario Bros, que fue el juego que me enseñó a jugar. Literalmente, el primer nivel es una mina de oro. Cuidado, Mario, hay un hoyo ahí. Saltaste, ganaste 10 puntos. No, eso es lo que quieren los niños actualmente. Eso y que Mario tenga una pistola. Sí. Porque no pueden pasarlo. O sea, para avanzar hacia adelante, presiona. Te mató el primer Goomba, logro desbloqueado. ¿Quieres que se quite el primer Goomba? Paga $5. Había un juego, no me acuerdo, creo que es el de los Simpsons, de Xbox 360, que te daban un logro por presionar Start. No, el de Deadpool está maravilloso porque en cuanto lo prendes, te saca un logro. Prendiste el juego. Empiezas a jugar y jugaste. Eres un ganador. Ya tienes un logro, entonces es de los más maravillosos. Y ya eres un ganador. Yo creo que, fíjate, ahorita que tocamos precisamente una de las cosas increíbles de Nintendo era eso, no te daba esta oportunidad que te dan todas las consolas nuevas de, tienes la oportunidad de salvar el juego, ¿no? De, por ejemplo, tengo que ir a comer, lo apago y ya regreso y donde me quedé. No, era de que empezabas hasta... Y acababas. Y la mayoría eran juegos cortos. La verdad es que hay juegos muy, muy cortos, y los que son largos o tienen password o tienen pila. Por ejemplo, el Zelda, bueno, tiene pila, porque uno lo puede salvar en cualquier momento. El Punch Out es otro juego que tiene password. Little Samson también tiene password. Hay muchos juegos que tienen esa característica. Esa ventaja, pero finalmente hay muchos juegos como Kid Icarus
Era un que monstruo, en verdad. nos hizo llorar a muchos niños. Y otros juegos que, bueno, uno podía acabar rápido. Por ejemplo, el Kung Fu es uno de mis juegos favoritos también de Nintendo. El Kung Fu es un juego que puedo acabar en 5 minutos. Y después de 5 minutos ya es otro nivel más difícil, pero es el mismo juego exactamente. Y entonces se puede acabar en 5 minutos relativamente. Sí, todos esos juegos duraban 5 minutos. Mario puedes acabarlo en 5 minutos, pero el reto era lo que hacía que te duraba. Sí, que no, y aparte, acabar una y otra vez. Y aparte jugando el juego completo no te lleva más de 1 hora, hora y media. Entonces tampoco son juegos larguísimos como ahora jugar un cualquiera Witcher 3 o un Phantom Pain que llevo jugando días y horas y horas. Y los nuevos Marios pasó de durar 1 hora de 10 a 25 horas. Pareciera que con cada parche le van poniendo como 50 misiones nuevas. Sí, porque lo juego y estoy al 33% y se actualiza y ya estoy al 28%. Chin, disculpe señor, tuvo un error, tiene que pagar el DLC. Sí, es una mamada, pero bueno, el chiste es ese. Esas son las consolas que tenía Nintendo en aquel momento. Consolas con las que yo crecí. Bueno, no sé ellos, pero yo soy un poco más grande. Poquito. Poquito Nada más. Pero bueno, finalmente es la consola con la que crecí en ese momento y algo que me trae muy, muy buenos recuerdos, ¿no? Sobre todo este tipo de consolas en las que yo me iba a la tienda oficial de Nintendo a jugar, ¿no? Al estar ahí, estar en una tienda oficial, ver los cartuchos. Es gracioso porque lo único que pude comprar en esa tienda, porque además todo era muy caro en aquella época, bueno, no era caro, pero no era como que algo adquisitivo para la gente promedio, entonces muchos de nosotros comprábamos en tianguis. Lo único que logré comprar en esa tienda fue un Virtual Boy, cuando ya los habían descontinuado y el Virtual Boy costaba 500 pesos ya con 3 juegos incluidos. Lo mandaban a volar. Entonces cuando yo llegué y vi el precio dije ¡quiero uno! Y lo compré y no me arrepiento. El Virtual Boy es una muy bonita consola. A mucha gente no le gustó, a mí me gustó muchísimo. No tuve ningún problema con ella, pero el ir a la tienda, el glamour de entrar, de formarte en la fila con toda la bola de chamaquiza que estaba ahí para poder probar los juegos era algo bastante padre. Entonces pues bueno, con esto los dejamos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por el apoyo. Denle like, suscríbanse, comenten qué consola les gustó más, qué consola es la favorita de ustedes. ¿Qué juegos son sus favoritos de qué esta juegos consola? les gustan, con cuáles tuvieron su primera vez, lo que quieran. Comenten aquí abajo. Nada más, sean respetuosos. No me hagan parar ni romperles su madre. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue todo. Este es el canal de 2 Bits. Muchas gracias, chavos. Iba a decir, estamos en Contact, pero no. No, 2 Bits. Adiós.